comienzo y lo digo con Martín Urricel. ¿Cómo te va, Martín? ¿Cómo andan? Qué ¿Todo alegría bien? verlos. Bueno, ¿Todo bien? bueno, Muy bien. buena semana para todos. Feliz comienzo de clases para quienes están comenzando las clases o se están preparando para comenzar las clases después del mediodía, ¿no? Hoy ya arrancan, hoy ya está. Qué lindo es encontrarse en las redes sociales con las fotos de los chicos de Punta en Blanco. Y ahora lo vamos a uniformes. mostrar, porque estábamos haciendo la convocatoria en las redes para que envíen esa fotito del uniforme impecable, del guardapolvo impecable, y dentro de un ratito la vamos a estar Esas mostrando. caras de alegría de algunos y algunos La cara de no sueño, tanta la alegría cara de y sueño. Bueno, cuando yo iba al colegio, nosotros ¿Usted iba a la usábamos- mañana? No, a la tarde. Yo A la también. tarde, sí, el turno tarde. Vagos. Yo también iba a la tarde. No, sí. yo a la mañana siempre, muy tempranito, madrugador siempre. Sí, temprano. Como- Hay una frase famosa que no... Sí, no hay la puedo- varias que hablan sobre levantarse temprano. ¿Y qué ibas a contar? Bueno, que nosotros íbamos con el guardapolvo blanco, Sí. algo que se ha ido perdiendo. Muchos colegios han dejado de Los usarlo semiprivados y los privados demás. no sé. Claro, y en muchos colegios públicos también, o se También. opta por otro color o directamente han prescindido del uniforme que era el guardapolvo. Pero teníamos generalmente un guardapolvo que era para el primer día de clases y para los actos escolares. Impecable. Sí, que era impecable, que generalmente tenía algún detalle, y después el de todos los días, que bueno. Yo también, yo el de tenía batalla. el de prendido delante y después tenía uno tableado, prendido atrás, que mi abuela negra me hacía un moño Claro. así gigante atrás. Y estaban duros, ¿no? Los guardapolvos almidonados, Sí. No, duros. bueno, yo ya en la No, época no, del almidón no, había No, pasado yo hace tampoco, pero rato. bueno, hay algunos que estaban más almidonados que otros. No. Pero bueno, mi mamá obsesiva por el guardapolvo, que tenía que Porque es ser impecable. blanco resplandeciente. ¿eh? Y después el último año lo pinté todo, le hice un dibujo y lo Mirá. firmamos con todos mis compañeros, lo firmaba. Se queda de recuerdo. Sí, Queda lindo de qué lindo recuerdo. Bueno, no recuerdo. vinimos a hablar del No, comienzo de no. clase porque fue allá lejos y hace tiempo. El nuestro. Sí, no queremos entrar en eso. Vamos a hablar de la apertura de sesiones ordinarias, el presidente Alberto Fernández inaugurando de alguna manera su gestión. Han pasado 80 días de su gestión. Poco para hacer balance, mucho para hablar de lo que ha heredado y también de los proyectos que vienen a futuro. Pero vamos a detenernos en una mirada federal acerca Bien. de lo que el presidente dijo ayer. La cuestión del discurso presidencial es algo que nosotros hemos copiado de los estadounidenses. El discurso del Estado de la Unión, que todos los años hace el presidente de los Estados Unidos, es algo que comenzó con George Washington y que nosotros, como otras naciones del mundo, le hemos copiado a los estadounidenses porque hemos tomado esa constitución, la de los Estados Unidos, como una referencia para nuestra propia constitución. Desde entonces, desde que tenemos constitución y está establecido en el artículo 9 que el presidente tiene que hacer su balance todos los años, el 1 de marzo, el presidente tiene que ir y hacer precisamente eso, dirigir un discurso. En el caso de Estados Unidos es tan preponderante el discurso del Estado de la Unión porque lo que hace es precisamente el presidente es dar cuenta ante todos los representantes de todos los estados que conforman ese gran país, pero además porque allí se reúnen todos los poderes del Estado. No solo está el Poder Ejecutivo representado en su figura, sino que además están los referentes del Poder Legislativo allí en el Pleno del Capitolio y además los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de ese país. Lo mismo pasa en nuestro país y ayer Alberto Fernández estuvo cumpliendo con ese protocolo. Pero claro, nosotros que hacemos un noticiero federal e intentamos hablar de las cuestiones de las que habitualmente no se hablan en el interior, nos tenemos que preguntar qué fue lo que nos dijo a los ciudadanos de las provincias el presidente Alberto Fernández ayer en su discurso. ¿Qué tramos de esa alocución estuvieron dirigidos directamente a quienes somos ciudadanos de las provincias? ¿En qué cuestiones nos sentimos representados o qué cuestiones podemos esperar de la gestión de gobierno que se está inaugurando? Vamos a repasar, al menos desde mi percepción, identifiqué algunos 4 puntos en los cuales los ciudadanos de las provincias nos podemos sentir interpelados, no de forma directa, en algunos casos, sino de forma tangencial, pero que son cuestiones para tener en cuenta. Y vamos a repasar esos puntos que formaron parte del discurso presidencial. Esta es la que primera sale. Sin dudas parece Sí. ser una de las más importantes, parece ser una decisión política firme, la del presidente Alberto Fernández, la de conformar estas capitales alternas. Él dijo que busca descentralizar la administración pública nacional y fortalecer las estructuras económicas en las provincias con planificación y financiamiento para infraestructura productiva. No vamos a ahondar en esta cuestión, pero es un proyecto que busca instaurar 24 ciudades como capitales alternas, va a hacer que el gabinete recorra esas 24 ciudades a lo largo de su gestión de gobierno, pero además plantea algo que
que es muy interesante y es la descentralización de algunos organismos del Estado en lugares donde haya un conocimiento de esos temas. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura o la Secretaría de algún área de agricultura en algunas ciudades donde efectivamente se produzca. Poco tiene que hacer en Capital Federal. Exactamente. La Secretaría de Minería en San Juan o la cuestión energética en Comodoro Rivadavia o Neuquén. Eso es muy importante y lo destacamos porque ayer en su discurso hubo una ratificación de ese proyecto que tiene el presidente Alberto Fernández. Habló también de una ley de hidrocarburos. Esta parece ser la gran batalla, lo dijo en estos términos el presidente Alberto Fernández también. Hay una cuestión que tiene que ver con el gas, con el petróleo, que Argentina está explorando, está intentando desarrollar, sobre todo en Vaca Muerta. Dijo que va a haber una ley de hidrocarburos, pero además va a incluir la minería también. Hay provincias como San Juan, donde la minería es muy fuerte y es el motor de esa economía en esa provincia. Y hay otras provincias, en Mendoza. Exactamente, otras provincias como Mendoza, donde no hay consenso social en torno a la minería, a pesar de que es una actividad también importante. Bueno, va a haber un marco legal, dijo el presidente, para el desarrollo del sector hidrocarburífero minero que facilite el desarrollo industrial y tecnológico del país. Otro de los puntos dirigidos a las provincias en el marco de un discurso que tuvo mucho de cuestiones de justicia, habló de Rosario y de Santa Fe, que son dos ciudades que están siendo atravesadas por el narcotráfico y con mucha preocupación por la inseguridad. Como decíamos, en el marco de ese paquete de reformas de la justicia, dirigió un mensaje a estas dos ciudades, o sea, habló hacia el interior del país y dijo fortalecer la actuación de la justicia federal en las zonas más afectadas por el crimen organizado y el narcotráfico, fundamentalmente en Rosario y en Santa Fe. Nada para el resto de las provincias en ese sentido, a pesar de que sabemos que el narcotráfico también afecta a otras provincias y que hay rutas del narcotráfico que empiezan desde el norte de Argentina y recorren prácticamente toda la República. Bueno, y también habló del sector productivo, ¿no? Ustedes lo charlaban recién con un referente de la Federación Agraria Argentina. Dijo esta frase que la destaco porque me parece que va a ser el puntapié inicial de un conflicto que nos va a tener a lo largo de todo el año muy atentos. El campo debe ser protagonista. Lo hemos convocado para que participen en la lucha contra el hambre, pero también deben hacer el esfuerzo quienes producen y exportan. Ese es el lugar que el presidente Alberto Fernández le dio prácticamente al interior productivo, a las provincias que producen y exportan, que generan los dólares que sabemos Argentina está necesitando, ¿no? Está en medio de una asfixia y necesita dólares. ¿Quién produce los dólares? La minería, hoy está produciendo dólares, los hidrocarburos y los produce el campo. Al campo le dijo tienen que hacer el esfuerzo. No dio mayores precisiones, pero dijo que hay una moción allí en carpeta que se ha puesto sobre la mesa y que es sometido a discusión y es elevar las retenciones a uno de los 25 productos que se exportan. Estamos hablando concretamente de la soja, lo dijo el presidente Alberto Fernández, y parece ser una decisión tomada. Va a haber aumentos en las retenciones. Ese 30% que tiene hoy la soja va a pasar a ser 33%. El presidente Alberto Fernández ayer sentó las bases de lo que parece ser su forma de recaudar dinero, de sumar divisas a las arcas del Estado, y va a ser a través de las retenciones. Vieja receta si las hay. Ha sido motivo de un conflicto que ha quedado ya en los manuales de historia durante la gestión de Cristina Kirchner, donde él era jefe de gabinete, y parece no haber aprendido de ese error, sino que toma nuevamente al campo y a la justicia como enemigos para inaugurar una gestión de gobierno que tiene apenas 80 días. Hubo durante este fin de semana, incluso antes del discurso del presidente, algunas manifestaciones que ya mostraron su descontento por lo que parece ser una decisión tomada. Este fin de semana, la ciudad de Belville, en el sudeste de la provincia de Córdoba, tuvo el primer tractorazo, y Acampe, que estuvo allí en las inmediaciones de la autopista de la Ruta Nacional número 9, estuvieron en asamblea los productores y hablando de cómo esto va a impactar en el sector. Las estimaciones, por ejemplo, de la Bolsa de Cereales de Córdoba dicen que en una provincia como Córdoba aumentar las retenciones del 30 al 33 llevan al
llevan a la soja a quedar con muy poca rentabilidad. Es decir, que los productores se van a quedar con muy poca rentabilidad porque prácticamente el 70% de lo que logran ganar con la soja lo tienen que destinar a la inversión para el cultivo, ¿no? Para implantar el cultivo, y hay un 30% que se va en impuestos de distinta índole. Por lo tanto, la rentabilidad queda en cero en provincias como Córdoba, ni que hablar en otras provincias donde la lejanía de los puertos y la cuestión logística termina siendo fulminante para la producción. En Belville los productores fueron muy duros, cuestionaron al presidente Alberto Fernández y además lo criticaron por los dichos que había tenido el día viernes, que había dicho que los productores autoconvocados tenían que sacarse la careta y decir que estaban haciendo oposición política, que formaban parte de la oposición. Bueno, esto no cayó para nada bien en los productores autoconvocados. Pero también en la provincia de San Luis hubo asamblea y los productores puntanos fueron durísimos en un comunicado que dieron a conocer en las últimas horas, cuestionando también al presidente Alberto Fernández y esta decisión. Vamos a detenernos en un fragmento de este comunicado. Dijeron, en estos últimos años, con el aporte de las retenciones, el sector agropecuario ha contribuido en más de 200.000 millones de dólares. Fíjense, estos son como tres créditos stand-by del Fondo Monetario Internacional. 200.000 millones de dólares, lo que ha constituido un acto más que solidario a los sectores más desprotegidos del país. Nos gustaría saber en qué se gastó ese dinero y por qué no se ha logrado reducir el índice de pobreza. Esa parece ser hoy la discusión. El campo es solidario y da los recursos, pero rindan cuentas. De una vez díganos en qué están gastando el dinero que le sacan a un sector productivo para supuestamente trasladárselos a otros sectores, porque la receta de esta supuesta transferencia automática de recursos del campo a los sectores más desprotegidos o no está funcionando o es un engaño para todos, porque la pobreza ha saltado considerablemente en los últimos años. Y no solo hay que hablar del gobierno de Macri, donde sabemos que la pobreza ha crecido casi hasta el 40%. Venimos de un crecimiento escalonado de la pobreza y de un porcentaje de pobreza que nunca baja del 30%. Es una gran deuda de la democracia toda. Sí, pero bueno, allí hay justificaciones que no se dan. Aquí vemos cómo los productores autoconvocados ya están encendiendo la alarma y también lo están haciendo los productores nucleados en las entidades del agro, que habían tenido una reunión y habían abierto el diálogo con los entes del gobierno. Están con el freno de mano puesto. No tanto, no parece tanto. Por lo menos ayer a través de las redes sociales, 2 de los 4 referentes de la mesa de enlace se pronunciaron después de escuchar el discurso del presidente Alberto Fernández. Jorge Chemes, por ejemplo, que es el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, dijo, la propuesta del gobierno no es generosa. Alienta la puerta giratoria en la que el campo pone cada vez más, pero el gasto público crece y la pobreza nunca baja. Los productores están atrapados en la voracidad de los gobiernos que nos exigen pagar lo que ya no tenemos. Allí otra postura del campo que nuevamente dice en qué se gasta, porque nos sacan para algo y la pobreza sigue creciendo mientras la política no hace el esfuerzo de reducir el gasto público. Pero también Daniel Peregrina, que es el presidente de la Sociedad Rural Argentina, hizo un comentario, un hilo de tweets en los que etiqueta a Alberto Fernández y también a Basterra, el ministro de Agricultura de la Nación, y ayer le dice, y como en el pasado se continúa poniendo el foco en la contribución del sector privado vía impuestos sin que exista un esfuerzo conocido, concreto y sincero por mejorar las cuentas públicas por vía del control de los gastos. Ya la mesa de enlace también marcando su postura, parece que la tensa relación del campo con el gobierno se está tensando cada vez más y será difícil sentarse en una mesa y que pueda salir una postura unánime o un acuerdo entre estos dos sectores, porque hay una decisión por parte del gobierno de que las retenciones aumentan y el campo ya ha dicho que no está de acuerdo con esa situación. Allí está. Un conflicto que nos va a tener atrapados, me parece, durante un tiempo bastante extenso. Y volviendo a lo federal de Alberto Fernández, o no tanto, en cuanto al discurso, quedó una parte en donde me parece que hace hincapié, intentando abarcar a todos y abarca a pocos, el tema tarifario, ¿no? Porque siempre haciendo referencia. Y los porcentajes que marca es absolutamente todo destinado hacia capital y lo que pagaban en capital federal y lo que se paga ahora. Es decir, no hay una mirada amplia de tarifas cuando dicen se aumentó el tanto por ciento, cuando en el
interior no hace referencia es al interior, que es absolutamente mucho más desparejo alto. y las tarifas no están congeladas. Bueno, ¿sabés qué pasa? Lo hemos charlado aquí, pero vale la pena destacarlo porque, como dice Mirta Legrand, el público se renueva. Sí. En la cuestión tarifaria se divide en dos partes, ¿no? A la hora de definir una tarifa. Hay un 50% de esa tarifa en la que tiene injerencia el Estado Nacional, porque es la que fija los precios a partir de lo que es la generación. Pero después hay otro componente de la tarifa que es la distribución y el transporte de la energía, por ejemplo. Que en eso tienen que ver las provincias. Nuestra provincia, Córdoba, por ejemplo, tiene una empresa que es EPEC, una empresa provincial, que define las tarifas. Nosotros hemos sufrido sistemáticamente y sufrimos muchísimo. sistemáticamente aumentos que están dados por esos dos componentes, distribución y transporte, en los que la provincia de Córdoba dice, bueno, hay salto de la inflación, aumenta las tarifas, los contribuyentes vamos, sin chistar, vamos y pagamos tarifas que son exorbitantes. De hecho, EPEC tiene hoy las tarifas más altas del país en lo que es energía eléctrica, ni entremos en el gas u otras cuestiones, ¿no? Pero energía eléctrica, EPEC, nosotros pagamos las tarifas más caras. ¿Qué pasa en el AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires? Hasta el último año del gobierno de Mauricio Macri se había decidido trasladarle a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad de Buenos Aires la discusión en torno de las tarifas, al igual que pasa en todas las provincias. ¿Qué pasó? Con la ley de solidaridad, el gobierno nacional decidió que para el área metropolitana va a ser el gobierno nacional el que discuta las tarifas con Edenor y Edesur, que son las empresas que distribuyen la energía. Y a ellos les habló Alberto Fernández en el día de ayer. Exactamente. A ellos le habló y les dijo, quédense tranquilos que las tarifas van a estar congeladas, a ustedes no les va a aumentar o nosotros vamos a seguir de cerca para que sea un aumento. El resto del país vamos a seguir pagando, como digo, no se contenten con esos discursos que llegan desde Buenos Aires porque a nosotros no nos afectan nada. Pueden congelar una parte que tiene que ver con los costos de generación de la energía, pero las provincias van a seguir aumentándonos la distribución, el transporte, y los ciudadanos de las provincias vamos a seguir pagando las tarifas más caras del país para seguir sosteniendo un área metropolitana de Buenos Aires con tarifas que son irrisorias, si uno viera y compara las facturas que pagamos en uno y otro lado. El presidente, el más federal de los porteños, como él se describió, evidentemente en los discursos queda muy lindo, pero a la hora de la práctica... Sí, siempre se habla, ¿no?, de ese pequeño territorio. Y absolutamente ausente el tema de combustibles y... Sí, no se habló directamente del tema. Y la posibilidad de pagar exactamente todo lo mismo cuando tiene YPF, la accionista, o con las acciones de mayor cantidad exactamente de capitales estatales, la posibilidad, la decisión política de estar haciéndolo tampoco quedó ahí en el tintero. Porque no parece haber una discusión realmente seria en torno a eso, ¿no? A la cuestión energética en general, pero a los combustibles en particular. El presidente ayer dijo, los alimentos no pueden subir porque nosotros garantizamos que los combustibles estén congelados, ¿no? Y eso es una bomba de tiempo, es pan para hoy y hambre para mañana. El combustible en algún momento van a tener que descongelarlo porque si no, eso lleva a un desfinanciamiento y esto ya lo vivimos también. Argentina tiene la dicha de tener debajo de su suelo muchos recursos hidrocarburíferos, entre ellos el petróleo y el gas, pero nos vamos a quedar sin fondos para poder realizar la exploración y garantizar que tengamos un abastecimiento. Ya tuvimos que ver los buques que venían de países que ni conocemos y que nos salían millones y millones para poder tener gas en el invierno y las industrias que tenían que interrumpir su producción porque no tenían el gas que necesitaban para producir. Tenemos el recurso, pero evidentemente la política es equivocada a la hora de explotarlo. Martín, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Claro y completo, como siempre, tu informe, Martín.